Bueno, buenas tardes. Acá les habla Denise de parte del grupo de producción audiovisual cinética. Les vamos a pasar este videíto en lugar de la clase que tendríamos teórica presencial. Les muestro mi cara para que no sea tan deshumanizada la cosa, pero en realidad no era la idea que me vieran a mí, sino que vieran lo que les voy a mostrar a continuación. Como verán, estoy en mi casa y bueno, van a escuchar ruidos de casa. Va a estar mi hijo, va a aparecer mi pareja, van a pasar cosas y bueno, ustedes lo van a escuchar para que lo tengan en cuenta. Vamos entonces a compartir pantalla. Ay, va a mostrar todo el tiempo mi cara, ¿cómo puedo hacer para que no me muestre mi forma? Bueno, me van a tener ahí siempre. Continuamos. A ver, no me hace bola. Ah, perfecto. Bueno, como habían quedado con Fabricio la vez anterior, cuando éramos felices y teníamos clases presenciales, habíamos estado hablando del tema de la narrativa. Bueno, en esto del cómic nos encontramos también con la narrativa, sobre todo principalmente con un enfoque hacia lo visual, ¿no? Preponderantemente hacia lo visual. Entonces, por ejemplo, en esta historieta que vemos acá, que es sobre todo humor gráfico, nos encontramos con elementos visuales que nos llevan a comprender lo que se está contando, incluso con lo que se muestra y lo que no se muestra, ¿no? Porque en realidad el chiste de este humor gráfico tiene que ver con lo que no se ve, o qué elementos se ven para poder decir lo que no se ve, ¿no? En este caso, que tenemos a Mako, que es una historietista uruguaya, de su edad, más o menos, ¿no? Capaz que un poco más mayor, pero por ahí, que estaría bueno que la conocieran, porque bueno, está trabajando en este momento acá. Bueno, en realidad poníamos un poco estas viñetas como de introducción para ver también cómo es que Mako presenta esta viñeta, ¿no? Si nosotros tuviéramos que narrar con palabras todo lo que se está viendo acá, tenemos que hablar de que hay una muchacha a la izquierda que mira con cierto asombro a una señora que está con un gesto de determinada forma, ¿no? Un gesto desagrado, que tiene puesto una bufanda, que a su vez, ¿no? Que está expresando algo con palabras, que dice qué barbaridad. O sea, tendríamos que decir un montón de palabras para poder describir esta escena que a simple vista, con el lenguaje visual, la podemos ver y comprender rápidamente. Entonces, bueno, estamos hablando de lo que sería el relato gráfico, ¿no? Donde lo principal está, donde el principal eje de lo que se va a relatar está en lo gráfico, ¿no? Vamos a hablar ahora de lo que serían los comienzos del cómic, que fue a finales del siglo XX, de que principalmente toma del teatro y del cine, y de cómo utiliza lo que serían los elementos gráficos que hacen el relato, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Les presentamos por acá a Hello Kid, se llama. Es uno de los que se considera una de las primeras tiras cómicas de Estados Unidos. Salían semanalmente en la revista semanal New York. Y bueno, se caracteriza por varias cosas. En principio vemos que la viñeta está utilizada como una caja teatral, ¿no? Ven que en realidad si nosotros viéramos este cuadrado que tenemos acá, es como si viéramos el rectángulo de un teatro, ¿no? Con el escenario, las paredes del teatro y el techo. Los personajes están principalmente de cuerpo entero, justamente por esa característica que toma desde el teatro. Las viñetas, aunque nosotros ya estamos súper acostumbrados a la lectura de los cómics, en este caso, como es de los primeros cómics, necesitaron ser numeradas. Sin embargo, si nosotros, con nuestra costumbre de lectura, que es la que utilizamos para la lectura escrita, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ya sabemos en qué orden va este cómic, ¿no? Y bueno, es muy gracioso ver cómo en este caso, a ver si puede hacer zoom acá y todo, sí, miren qué bueno, qué calidad. Cómo muestra lo que va diciendo el personaje. Todavía no se había incorporado el tema de de los globos, de los bocadillos, entonces lo escribe en la propia ropa del personaje.
El loro sí ya lo está diciendo de otra manera. Tenemos un dibujo súper lineal, ya con una utilización muy grande de líneas cinéticas. O sea que ya como que se esboza lo que sería el cómic que nosotros reconocemos ahora, pero todavía con muchas características teatrales, ¿no? Súper expresivo. En este caso, es un cómic con el que estamos más acostumbrados a ver. Este es un cómic de Estados Unidos, de Frank Miller, de Sin City, y bueno, en este caso vemos que en realidad la viñeta, aunque divide los espacios, divide la lectura, digamos, no es una caja simplemente teatral, ¿no? Sino que acá tenemos en principio tenemos escenografía, que en el otro no teníamos, y tenemos lo que serían los distintos planos, ¿no? O encuadres, ¿no? Acá estamos viendo desde otro lado y ya la línea base no es el piso. También nos encontramos con bocadillos que pueden ser distintos, con onomatopeyas. Y bueno, ya a nivel de lenguaje gráfico hay un cambio radical también, ¿no? En el uso del claro oscuro, de cómo eso le ayuda al dramatismo que tiene la escena. Esto en realidad lo vamos a ver ahora después cuando hablemos de la escuela norteamericana de cómic. Ahora quiero volver acá. Entonces ahora vamos a concentrarnos a hablar un poco del lenguaje visual del cómic, ¿no? ¿Cuál es la unidad mínima? Que es la viñeta, después podríamos decir que es la página, la doble página y el libro, ¿no? Son las otras unidades con las que nos encontramos cuando estamos leyendo un cómic. Que todas en realidad no podemos solamente depender de la viñeta, porque la viñeta no está sola en esa página, ¿no? Está todo funcionando. Entonces cuando nosotros componemos un cómic, en realidad tenemos que tener en cuenta todas estas unidades que están funcionando. Incluso generalmente se habla que no solo se resuelve desde la página, sino que en la doble página hay generalmente como algún atisbo de resolución, porque el espectador, quien está leyendo, necesita como que haya alguna especie de resolución, o bueno, utilizar ese cambio de página para generar cierto misterio, ¿no? Pero bueno, está como pensado incluso la doble página a nivel narrativo. Bueno, ahora vamos a hablar igual de la unidad mínima, de los planos y los encuadres y ángulos, y del estilo gráfico. Acá les presento una novela gráfica que me gusta mucho, que se llama La Casa, y es de Paco Roca, que es un historietista español, que ha ganado varios premios ya. Este cómic es muy particular porque habla de la muerte, trata de la muerte del padre de estos personajes que ven acá, que son tres hermanos, y cuando el padre muere, en realidad ellos van a la casa de lo que sería la casa de afuera de los padres, y ya la madre no estaba, y bueno, ellos tienen que decidir qué hacer con la casa. Entonces están pensando en venderla, y a medida que la van arreglando para vender, van surgiendo como historias de vida en esa casa, ¿no? Imagínense una casa de afuera, donde uno tiene como todos los recuerdos de la vivencia de las vacaciones, y además la vivencia de la infancia, y bueno, cuando hay un ser querido que no está. Entonces, bueno, el recurso que utiliza Paco Roca para mostrarnos eso, está hablando acá, los hermanos están hablando ¿te acordás de aquel verano de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles? Está hablando ¿no? Dice, no sé. Bueno, y empiezan como a hablar, estamos en lo que sería el tiempo presente, ¿no? Acá en estas que son de fondo amarillo. Y cuando pasa el pasado, él empieza a contar que se habían quedado sin electricidad, entonces el padre, para que pudiera seguir viendo el partido que estaban viendo, lo que hace es enchufar la televisión, porque el padre era muy ingenioso, a la batería del auto. Entonces, para mostrarnos ese recuerdo, lo que hace Paco Roca es inundar la página con todo ese recuerdo. Y ahí la viñeta deja de ser como un elemento que se repite, que en este caso va para abajo, para mostrarnos como el diferenciarse, para mostrarnos otro tiempo, ¿no? Que está sucediendo. Que no solo lo diferencia con la viñeta, con el formato de la viñeta, sino también nos damos cuenta a través del color, ¿no? Entonces, bueno, acá Paco Roca nos propone otra forma de lectura, porque no estamos hablando de izquierda a derecha, sino que estamos leyendo hacia abajo, y lo reconocemos rápidamente. En realidad, a medida que empezamos a leer, nos chocamos contra la de la derecha y vamos para abajo. Sino que además nos encontramos con esto de que el tamaño de la viñeta nos puede servir cuando necesitamos decir otra cosa, ¿no? En este caso, contar un pasado que
que además simbólicamente tiene mucho sentido que ese recuerdo de golpe inunde, ¿no? La pantalla, la que sería la página. Me encantaría poder estar haciendo esto con ustedes, porque generalmente yo en realidad cuando damos estas clases hago preguntas, ¿no? Un poco qué es lo que sienten o lo que ven cuando ven esto por primera vez, y generalmente estas cosas surgen solas de ustedes. Entonces, bueno, si yo hago algún tipo de análisis o algún comentario que a ustedes les parece que no es claro o no se entiende, por favor, a través del foro de Eva, háganos las consultas pertinentes. Bueno, en este caso es un historietista más conocido, Liniers, que a través de estas tiras, que son más bien tiras cómicas, nos muestra generalmente con el uso de la viñeta, utiliza la viñeta como un elemento narrativo más, en estas dos, sobre todo en estas dos, ¿no? Esta de arriba me pareció increíble haberlo elegido, porque, bueno, si este año viene complicado, que también sea divertido, es algo como que podríamos tomar para este año que estamos viviendo. Bueno, eso nada más, que la viñeta no solamente puede ser el cuadrado o el rectángulo que nos sirva como elemento mínimo, como unidad mínima, sino que además tiene esto de que además puede funcionar como elemento narrativo en otros formatos, ¿no? Esta es una historieta de Daniel González, que es uruguayo, y bueno, puse este ejemplo por el hecho de que las viñetas van cambiando de tamaño, y bueno, sobre todo en estas primeras, vemos como que Daniel utiliza un poco los tamaños de las viñetas para hablarnos de una temporalidad, ¿no? En qué tiempo es que este personaje va abriendo los ojos, y a la vez, como achicando la viñeta nos permite como centrarnos en lo que quiere mostrarnos. Los ojos están cerrados, que luego se van abriendo de a poco, y luego recién voy viendo como el contexto donde está ese personaje. Entonces también el uso de la viñeta para poder contar lo que quiero contar y lo que no. Acá ya pasamos a hablar de los planos, que también tiene que ver con las viñetas, pero bueno, en este caso para ver qué es lo que quiero decir con cada plano. No nos es tan importante para nosotros que ustedes sepan exactamente la nomenclatura de los planos, porque van a ver que es un poco larga, y bueno, en realidad la van a ir reconociendo a lo largo de todo pack del 1 y del 2, porque es algo característico del cine y que el cómic toma. Sino que nos interesa que les quede sobre todo el uso. ¿Para qué sería el uso de cada uno de los planos, ¿no? En el caso de cuando estamos hablando de un primer plano, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con lo que sería todo el detalle de la expresión del personaje. Entonces, cuando yo tengo un primer plano, puedo acercarme mucho más a la emoción de ese personaje. Cuando paso a un plano medio, ya puedo hablar mucho más del contexto, tengo una postura, generalmente hay otros elementos. Y cuando hablo de un plano general, estoy mostrando un contexto y cómo ese personaje se para en ese contexto. Entonces, bueno, para narrar distintas cosas puede utilizar estos planos. Cuando necesito hablar de cierta emoción del personaje, voy a requerir una cosa, y cuando necesito mostrar un contexto y mostrar dónde está parado ese personaje en ese contexto, voy a necesitar otra. En este caso, que es un cómic de Ana Peñas, que a mí me encanta. Bueno, no sé si se pronuncia Ana Peñas, pienso que se pronuncia Ana Peñas o Ana Tejas. Bueno, me queda la duda. Bueno, poníamos esto como plano americano, porque el plano americano generalmente va hasta las rodillas, por aquello de que se llama así por las películas de western, que los personajes se veían hasta donde estaba el arma para disparar, ¿no? Películas del lejano oeste. Entonces, bueno, el por qué utiliza este plano americano, que a la vez tiene un ángulo medio contrapicado, para poder mostrarme también un poco como la curvatura de ese personaje. Si yo no tuviera todos esos elementos que se muestran, quizás no podría reconocer eso, cómo el personaje se agacha, cómo le cuesta colocarse su sutién, ¿no? Como que necesito ver todos esos elementos. Por eso es que Ana Peñas lo utiliza. Y luego el tema del plano de detalle, que también se utiliza mucho en el cine, y que bueno, en este caso lo que nos hace es como concentrarnos en elementos que quiere mostrar la autora para poder narrarnos lo que quiere decir, ¿no? Cómo se viste su abuela, que en este caso es una novela gráfica sobre sus abuelas, y cómo cada detalle que utiliza la abuela, ella lo va mostrando con estos detalles, que nos hacen como tenerlo como mucho más cercano, ¿no? Ahora vamos a hablar de los ángulos. Es una idea como, este cómic me encanta, que es
Miguel Anjo, no sé cómo se pronuncia, Prado, Miguel Anjo, Prado, que está todo hecho con pastel tiza, que me parece increíble. Y bueno, imagínense lo que debe ser el tamaño de los originales, ¿no? Que no deben ser lo que nosotros vemos en las novelas gráficas habitualmente. Deben ser enormes, pienso, tengo que averiguar eso. Podemos ver acá lo que sería un ángulo contrapicado. Si yo no tuviera ese ángulo, no podría verlas, que está el personaje mirando hacia el mástil, ¿no? O sea, cuando necesito yo lo que sería bajar la cámara, cuando estoy hablando como si la viñeta fuera una cámara del cine, de película, cuando necesito bajar la cámara para mostrar una fuga hacia arriba. Eso es algo que empieza a pasar con lo que sería el cómic más actual, ¿no? A partir del siglo XX. No tiene que ver con esto que otro que hablábamos del cómic más teatral, que es como el comienzo del cómic, y van a ver que después la escuela franco-belga lo continúa. Acá volví a Mako, que me gusta mucho, que como les contaba que era uruguaya, y en este caso varias cosas. Por un lado, para mostrarles que está haciendo un ángulo cenital, o sea, está mostrando desde arriba, como si hubiera una cámara arriba, y además, en este caso nos metemos con un concepto que no vamos a ahondar hoy, pero que forma parte de lo que sería el cómic contemporáneo, y es el dibujo trayecto. En realidad nosotros ahora, para poder continuar con la narrativa de este cómic, lo que hacemos es continuar los movimientos de este personaje. O sea, voy leyendo a través del trayecto que hace el personaje, y las viñetas ya no son una separación espacio-temporal, sino que son un mismo escenario dividido, que me va mostrando como más que nada un espacio-tiempo, ¿no? O sea, las cosas que pasan en ese tiempo y qué es lo que va haciendo este personaje. Pero soy más que nada un espectador como si estuviera mirando desde arriba en una ventana, ¿no? Bueno, en esto de cómo es que muestro lo que quiero decir, también nos encontramos con cómo lo voy a dibujar, ¿no? Cuál va a ser el estilo gráfico que voy a utilizar. Si yo les dijera que aquí a la derecha lo que hace Lewis Trondheim, no sé cómo se pronuncia, disculpen que soy un desastre con las pronunciaciones, pero tiene un nombre mucho más lindo que como lo pronuncio yo. Si yo les dijera que esto es un cómic de terror, no creo que me creyeran. Yo realmente lo pregunto en clase, lo que les decía, pero es difícil creer que esto es un cómic de terror, ¿no? Porque bueno, ya la forma en la que está realizado nos da como una sensación como fresca, de algo como súper contemporáneo, de algo que probablemente tenga que ver con el humor, ¿no? O sea, ya simplemente viendo el estilo gráfico yo puedo reconocer elementos que me hablan de la narrativa de ese cómic. Sin embargo, acá, cuando tengo esta imagen de Enrique Brescia, sospecho que sí, que puede llegar a ser algo de terror. Bueno, se me está por meter la gata de la vecina, así que voy a hacer un impasse. Fuera de acá. Bueno, esta es la vida misma. Bien, ¿no? O sea, bueno, este estilo gráfico me quiere decir otras cosas. Ahora, que nosotros queramos decir, utilizar como elementos más drásticos para contar algo, una escena que realmente necesita como cierto dramatismo, no significa que nosotros tengamos solamente esa sea la forma de contar cosas serias, ¿no? Porque en este caso, Troche, que utiliza como un estilo gráfico como muy simple, con muy pocos elementos, utilizando nada más que un tarro de tinta, con personajes súper lineales, dice cosas y cosas muy profundas, ¿no? También como ocurre muchas veces con Liniers. Muy bien, y ahora vamos a hablar un poco de lo que serían las escuelas. En esto del estilo gráfico, algo que a mí me sorprendió cuando empecé a estudiar un poco del cómic, esto que existan escuelas. ¿Qué significa que existan escuelas? No es que la gente va a una escuela, ¿no? Sino que son como elementos característicos de lo que se da a llamar escuelas, como estilos, de lugares que se caracterizan por un gran producción de cómic, ¿no? En caso de Francia y Bélgica son como, sí, centros neurálgicos de producción de cómic, y bueno, y la gente que compra, que consume cómic de esa escuela, de la franco-belga, quiere ver estos elementos que vamos a hablar ahora. En realidad Tintín, que es de Hergé, es como, sobre todo de la escuela que sería de Bruselas, en Bélgica, pero bueno, dentro de la escuela franco-belga, lo que caracteriza generalmente la escuela franco-belga es el dibujo superlineal. Nos encontramos siempre con dibujos con personajes que están con
que están dibujados con un filete negro. Tenemos ojos con puntitos, expresiones muy, personajes muy expresivos a través de pequeños elementos, como son la ceja y los puntitos, cómo cambia la expresión del personaje, ¿no? También como una utilización del cuerpo muy teatral, ¿no? Ahí volvemos como a los inicios del cómic. También utiliza esto de la caja teatral, más allá de que se utilizan escenarios, en realidad principalmente vemos a los personajes de cuerpo entero, y utilizando esto del principio de la perpendicularidad, ¿no? Que es como un personaje que está parado, de autores, ¿no? Como que más allá de que se repitan estas características en gran parte de los cómics, eh, es como reconocido la autoría del cómic, ¿no? El Hergé se encarga de todo lo que tiene que ver con el cómic. Cuando pasamos a la escuela norteamericana, que es como otro de los grandes centros neurálgicos de producción de cómics, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, nos encontramos con franquicias. ¿Eso qué significa? Que hay como grandes cadenas de cómic, como, no sé, la conocida Marvel, donde en realidad hay alguien que escribe el guión que no conoce a la persona que lo va a dibujar, que lo va a hacer desde otro lado, y otra persona lo va a colorear que no va a estar justo en el mismo lado donde está, ¿no? O sea, como que hay cambios, y en realidad yo puedo tener siempre como un mismo personaje, porque la escuela norteamericana sobre todo se vincula con el hecho del comic book norteamericano, que es el cómic de superhéroe. Puedo tener un personaje como muy caracterizado que los distintos autores lo van a tener que repetir, no va a estar esa cosa autoral de reconocer el nombre. Sí, más adelante, cuando en los años 80 cambia un poco esa concepción a través de autores que le van a poner su impronta, como Mazzucchelli, como Frank Miller, como ahora David McKean. O sea, son autores que como que ya le ponen como cuota de autoría. Pero en sus inicios, o por lo menos en el momento del boom, que son los años 70, donde hay un bueno y un malo, supermercado, ¿no? La guerra de Vietnam, y está supermercado quiénes son los malos y quiénes son los buenos, somos los norteamericanos, sin duda. Y bueno, y ahí estamos hablando de franquicias. Bueno, resulta que se utiliza bueno, vieron que la movilidad de estos personajes es mucho mayor, estamos hablando como de personajes de un cómic súper cinético, todo es movimiento, ¿no? En esto del superhéroe está la corrida, el movimiento, todo es movimiento, y como muy exagerado el hecho del movimiento, ¿no? Muy exagerado el sonido, ¿no? Muy hacia lo espectacular. Tenemos también una característica también es el color icónico, ¿no? Ya no es que el árbol es rojo, el árbol es rojo, la copa del árbol es verde y el tronco es marrón, sino que el color va a funcionar como algo icónico, ¿no? Me va a servir para decir algo. Por ejemplo, en este caso uso el rojo por el hecho del dramatismo, ¿no? De la escena, no importa cuál es el escenario que está atrás, sino qué es lo que me quiere decir ese color. A la vez que sobre todo en los cómics de los años 70, podemos ver que este color icónico tiene también que ver con la gama cromática de Estados Unidos, ¿no? De la bandera, ¿no? Que utiliza azules, rojos y blancos principalmente. ¿Qué más? Y bueno, como les contaba, hay como un cambio de estilo gráfico cuando se incorporan estos historietistas que cambian un poco como el estilo del cómic norteamericano. Más allá de que mantienen como estas cuestiones principales que acabamos de hablar, del lenguaje gráfico, igual le dan esa cuota de autoría que antes no la tenía. Bueno, nos está faltando un montón, porque estaría la escuela de Fumetto, que es la italiana, bueno, pero vamos a hablar como de las principales, como con los más distintos, como la escuela, por ejemplo, manga, que en realidad el manga se caracteriza por ser una lectura rápida. Lo que hacen generalmente es generar muchísima producción, porque está, y es en blanco y negro, con un papel súper fino. Estoy hablando de los libros, ¿no? Porque es muy probable que una persona lo empiece a leer en medio del subterráneo,
cuando termina, se baja del subte, ya tira ese cómic, o sea que está hecho para leer y pasar, no es una, no son esos libros que uno se queda, ¿no? Sino que es como más una lectura rápida, una anécdota, una situación que se va a contar, pero no va a ser algo que es para perdurar, ¿no? Y a nivel de estilo gráfico, utiliza, bueno, justo el blanco y negro por esta característica de que es una lectura rápida, de impresión rápida. Es muy expresivo, como pasa en el anime, de animación, en la animación japonesa, ¿no? Se basa mucho en la expresión de los personajes, eh, que tiene que ver mucho con lo teatral, pero con el teatro japonés. ¿Qué más? Y bueno, también en este caso está difícil de ver porque justo este personaje está destacado, pero utilizan mucho el hecho de lo que se llama perspectiva atmosférica o perspectiva china, que es esto de que en el horizonte, como pasaban con la pintura china, hay como un esfumado, que en este caso no se nota, pero sí se puede ver, por ejemplo, en cómo están realizados estos personajes, ¿no? Como lo que está más al fondo siempre está como en otro plano y se ve menos, y a medida que se van acercando los personajes van adquiriendo mayor detalle, y cuando llegan a lo que sería mi primer plano, entre comillas, o lo más cercano a la cámara, ahí van adquiriendo como mayor detalle. Bueno, eso se suele hacer de distintas maneras en lo que sería la pintura china, y bueno, el cómic de manga usa un poco estas características. Estas serían como las grandes escuelas características, y no significa que todas las personas que vivan en esos lugares, en Japón, en Francia, en Bélgica, en Estados Unidos, hagan eso. Sobre todo porque en realidad, desde el siglo XXI, nos encontramos con lo que sería como una nueva forma de hacer cómic a partir del cómic independiente. En realidad el cómic independiente está desde mucho antes, pero lo que iba a hablar, que es muy característico del siglo XXI, es la novela gráfica, que surge en este siglo, y forma parte del cómic independiente. La novela gráfica se caracteriza principalmente por ser autobiográfica. Acá tenemos a Power Paola, que está hablando, es una ecuatoriana, que también vivió mucho tiempo en Colombia, y bueno, ella cuenta muchas situaciones de su vida, en este caso está hablando de su relación en pareja. Este libro que yo me los devoré todos, lo de Power Paola me encanta. Y bueno, ella se caracteriza por un dibujo como súper suyo, ¿no? O sea, como que antes que nada prima como su voz, ¿no? Ella está hablando en su lenguaje, y bueno, y capaz que no le interesa que este personaje, cuando le vemos las caras, cambien tanto de una viñeta a la otra, porque en realidad le importa la anécdota que nos está contando, y esa forma en realidad lo que busca mostrar un poco es la expresividad propia de ella, ¿no? ¿Qué iba a decir de esto más? Bueno, ella también se caracteriza por tener un dibujo como muy cercano a lo infantil, pero no por infantil como despectivo, sino como utilizando elementos de lo infantil, que son, por ejemplo, este principio de perpendicularidad que les decía hoy, que siempre los personajes están parados, derechos, ¿no? A lo que sería la línea horizontal del piso. El abatimiento del plano, ¿no? Nos encontramos con que este piso de golpe no fuga hacia atrás, sino que se va hacia arriba, y bueno, utiliza algunos como elementos. Después, en realidad, sobrecarga de detalles, porque me imagino que ella se debe colgar dibujando, pero creo que tiene que ver con eso de como demostrar su propia característica, y es súper como detallada en todo lo que quiere decir, ¿no? O sea, como que en todos estos elementos, que podríamos decir capaz que no son tan necesarios a veces, yo qué sé, todas las vetas del árbol, todas las baldosas del piso, y sin embargo hay mucho de la carga de lo que ella quiere decir que está presente en ese estilo. Bueno, ahora vamos a hablar del uso de los bocadillos, que también se pueden llamar globos. Les presento, este es el hipnotizador de Juan Sáez Valiente, un poco esta página para mostrar cómo se utilizan las palabras en general, en esto que sería la presentación del cómic, que a mí me encanta. Y bueno, tenemos como que hay unos bocadillos que son, que no tienen ninguna indicación de quién lo dice, y eso generalmente se utiliza cuando se está hablando, valga la redundancia, cuando se está mostrando la voz en off, digamos, cómo se puede mostrar una voz en off,
visualmente, sin escucharla, ¿no? Bueno, cuando no se señala ningún personaje. Cuando el personaje comienza a hablar, aparece lo que sería como la señalización de quién lo está diciendo. Y en el medio va colocando las autorías, y al final de la primer página te presenta lo que coloca el título. Entonces utiliza como lo que sería a nivel narrativo un lenguaje súper cinematográfico, ¿no? Está hablando como esa voz en off, como cuando empieza una película en el cine, esa voz en off que viene narrando algo que sucede, los créditos y el comienzo de la película. Este de Asterios Polyp es uno de los cómics como más, bueno, me sale la palabra ahora, más increíble de este momento, de contemporáneo. Se los recomiendo, si tienen que hacerle un regalo de cumpleaños, pidan este libro, porque en realidad lo que tiene de genial es que demuestra hace como un despliegue de todas las características del cómic extremo, ¿no? Acá les muestro algunos, por ejemplo, él utiliza las viñetas. Estos son los personajes, él quiere mostrar siempre que es muy rígido, es un arquitecto súper rígido, ella es una artista plástica, que es como muy sensible, son pareja, y bueno, cuenta un poco la relación entre ellos y la relación de Asterios con su hermano. Y bueno, para hablarnos de esa rigidez, lo que hace es cambiar los bocadillos, cambiar incluso la tipografía, y esto, cuando lo vemos, incluso podemos llegar a sentir hasta la voz, ¿no? De cómo está hablando esta señora, que es mayor, cómo está hablando Asterios, cómo está hablando su pareja, al punto que por momentos cambia incluso en algunas viñetas hasta la forma en que los muestra, cómo representa a esos personajes, mostrando también un poco su mundo interno, ¿no? Como sus características. Y otra cosa que caracteriza generalmente los cómics, que ya la veníamos hablando cuando veíamos sobre todo la escuela norteamericana, son las onomatopeyas y las líneas cinéticas, ¿no? Cómo se puede representar lo que es el movimiento y el sonido, de qué manera, las transiciones. Porque hasta ahora venimos hablando como si habláramos como de unidad, pero ¿qué pasa cuando yo quiero contar algo? ¿Cuándo paso de una cosa a la otra? Acá vamos a ver el libro de Scott McCloud, que les va a quedar dentro de la bibliografía, entre otros, para profundizar. Habla un poco de cómo serían estas transiciones entre una viñeta y otra, ¿no? Cuando voy haciendo la narrativa, digamos, cómo voy contando. Puse estos ejemplos que él pone más incluso. Me fui. Les pone este título que a veces no es tan claro. Cuando dice momento a momento, en realidad se refiere a que de una viñeta a la otra ocurre solo un momento, ¿no? O sea, tenemos una araña que avanza un poquito y bueno, se va acercando a la boca, pero vamos viendo como muy lentamente el pasaje de una cosa a la otra, ¿no? El personaje está con los ojos abiertos, después lo cierra. Acción-reacción, cuando mostramos de una viñeta a la otra, a partir de una acción, ¿qué es lo que sucede? Cuando viene una pelota, la patea. Toma una bebida, eruta. Viene andando a toda velocidad, se estrella contra un árbol, ¿no? O sea, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasa después? Tema a tema, en realidad lo que refiere es que, bueno, que a partir de algo que está sucediendo, nos podemos dar cuenta qué es lo que va a pasar cuando, que a partir de un tema, podemos ir reconociendo lo que sucede de una escena a la otra, aunque no se nos muestre, ¿no? Aquello que hablábamos de lo que la narrativa muestra y lo que no. En esta viñeta tenemos un personaje que viene como persiguiendo a otro, que le dice, vas a morir, y otro dice, no, y en la siguiente viñeta dice, ¡ey, ella! Bueno, ya sabemos que murió, ¿no? Efectivamente lo mató, porque no cabe duda de que aunque no estoy viendo ni al personaje, ni sé qué es esta ciudad, ni nada, ya sé que es el mismo lugar donde estaban estos personajes, y que este grito lo dio él cuando los mató. Lo mismo acá, peor no podría haber salido, bueno, al menos Jerry no ha telefoneado, ring, ¿no? O sea, ¿quién es esa persona que suena el teléfono? Es Jerry, ya sabemos, ¿no? Incluso aunque no nos muestre que este teléfono está con ellos. O sea, cómo yo puedo ir continuando un hilo conductor, una narrativa, sin tener que mostrar todos los elementos de uno, ¿no? Bueno, acá alguien que ganó la meta y que le hacen que... escena a escena tiene que ver cuando hay más un cambio temporal o de escenario, ¿no? O sea, paso de un
tiempo a 10 años después, o voy cambiando de escenario, o bueno, nadie salvó en el accidente y mientras muestran como que en otro lado geográfico hay alguien que se salvó. Entonces, bueno, es como nosotros sabemos cosas que capaz los personajes no saben, eh, y en ese saber tiene que ver con que, bueno, que podemos saltar en el tiempo o cambiar rápidamente de lugar. Aspecto a aspecto es simplemente cuando muestran lo que sería planos de detalle. O sea, es lo que vos querés mostrar una escena, entonces lo que haces es mostrar como distintos elementos de esa escena. Ya veo un árbol de Navidad y a Papá Noel que le cae nieve en la cara, bueno, es un algo de Navidad. Tengo un sol, una persona que está tomando el sol, unos pájaros volando, vacaciones, ¿no? Es como cuántos detalles necesito para mostrar algo, para hablar de un universo, digamos. Quizás generalmente esto se utiliza sobre todo para las que serían las presentaciones. Después vamos a ver que hay excepciones para esto, pero bueno, y esto está, cuando no tenemos relación con nada, que difícil es unir una cosa con otra cuando no tiene vínculo. Bueno, y las etapas de realización que son muy parecidas a las etapas de realización de una película, también por eso, o sea, hay varias cosas por las que utilizamos el cómic en esta secuenciación que hacemos a todo lo largo del año de PAC. Utiliza la etapa de preproducción, la de producción y la postproducción, que también se utilizan en el audiovisual. En la parte de producción vamos a trabajar la idea, lo que sería el guión original, la creación de personajes, a trabajar con la documentación y planificar el maquetado. Todo esto que hablábamos, un poco de cómo van a ser las transiciones, de cómo se va a dar la narrativa, de lo que se ve en una página y lo que se ve en la doble página y lo que se ve en el libro entero, es una planificación de maquetado que se hace previo. Después la parte de producción, que bueno, que tiene que ver con las técnicas y materiales que utiliza cada artista. El encaje y distribución tiene que ver con esto de encajar las viñetas, por ejemplo, cuando vos haces como un planificado del maquetado, pero después también tenés que ver cuando necesitas como el primer ejemplo que veíamos de Paco Roca, que una viñeta sea más grande, o que, ¿no? O sea, vas mejorando ese maquetado que habías pensado antes. Luego está el entintado para un cómic clásico tradicional, ¿no? Después de dibujar, y existe la opción de agregarle color. Acá les estoy mostrando una entrevista que se le hace a Manuel Fior, en este cómic que se llama La Entrevista, es una novela gráfica también que me encanta, se las recomiendo. Y bueno, la etapa de postproducción es la maqueta final, el maquetado final y la imprenta, que ahí generalmente se hará lo que sería agregar las palabras, ¿no? Las letras, las onomatopeyas, escribirlo, el rotulado, así se llama, rotulado. Y bueno, para este primer, lo que sería el reconocimiento del cómic, vamos a parar por acá. Cualquier duda nos comentan por el EVA, y bueno, les dejamos esta imagen para que, con la premisa que les vamos a dejar, no sientan lo mismo que está sintiendo el personaje que dibujó Tute acá, cuando ve esta obra de arte, sino que, bueno, que pongan toda su inspiración en este momento tan de ciencia ficción que nos está tocando vivir. Con esto y un bizcocho, no nos vemos quién sabe hasta cuándo, pero nos vamos a ver de estas maneras. Les mandamos un abrazo, esperamos que estén bien.